Buenos días, mi nombre es Giovanni Guillén Morales, soy estudiante del Dr. Krutsky y les voy a presentar un poco del trabajo que hemos hecho sobre precio de opciones con una barrera, y en este caso les voy a presentar cuando consideramos que el coeficiente de difusión va a ser distinto de cero. Entonces, les voy a hablar un poco sobre el mercado de Levy, las opciones con una barrera y la factorización de Wiener-Hopf. Todo esto va a ser como el preámbulo para poder obtener unos resultados que tenemos acerca del precio de opciones con una barrera y cómo se aproximan estas soluciones al problema cuando no tenemos barrera, que es algo más fácil. Y entonces, esto es de lo que se trata lo que les voy a hablar. Comenzamos primero con lo que son las opciones. Estos son instrumentos financieros que se componen de dos personas que hacen un contrato para poder vender una acción, digamos, en un tiempo futuro a un precio específico. Esto es algo podemos ejemplificar con opciones europeas, las cuales le dan al poseedor de esta opción el derecho ya sea de comprar o de vender una acción a un precio fijo, pero este poseedor de la opción no está obligado a ya sea vender o comprar la opción. Esto lo podemos entender como que el precio obviamente fluctúa a lo largo del tiempo, entonces puede ser que el precio pueda ser mayor o menor del esperado, y como su nombre lo indica, nosotros tenemos la opción de comprarlo o no dependiendo del precio de la acción en el tiempo futuro. Para esto nosotros utilizamos los procesos de Levy, los cuales definimos aquí, en el cual son procesos estocásticos que comienzan en cero casi seguramente al inicio, en el tiempo cero, y tienen estas tres propiedades. Tiene incrementos independientes. Esto quiere decir, estos procesos están adaptados a una filtración. Entonces, se dice que los procesos tienen incrementos independientes. Espera, ¿qué significa filtración? ¿Es ciertos momentos de tiempo o cómo? Sí, es una sigma álgebra que está determinada por a lo largo del tiempo, y se tiene que bueno, en este caso, esta diferencia va a ser independiente de la filtración en el tiempo S. Tiene incrementos estacionarios, si para cualesquiera 4 números, en este caso si la distancia de S a T y la distancia de U a V es igual, entonces estas dos diferencias de xt menos xs y x sub v menos x u tienen la misma distribución. Y finalmente la última condición es que tienen continuidad desde el primer tipo, que quiere decir que tenemos una cantidad de saltos finitos y que son continuos por la derecha y tienen límites en la izquierda. Y también se debe satisfacer una condición de continuidad en probabilidad, que está denotada aquí con este límite. Y podemos dar como ejemplos, o los más conocidos son de procesos de Levy, son el movimiento browniano o los procesos de Poisson. Entonces, Espera, ¿puedes regresar a lo anterior? Claro. Esta es tu segunda propiedad. ¿Es realidad que sucede en mercados financieros o una, digamos, propiedad matemática? Porque, digamos, si
se cambia en misma forma, en mismos intervalos de tiempo. Puede de repente crecer precio, de repente bajar precio y cómo en realidad esta Sí, pero corresponde a esta propiedad. ajá, bueno, estamos considerando que tienen la misma distribución, entonces digamos que se espera que el cambio en el mismo intervalo de tiempo sea igual, que no tenga bueno, un comportamiento anormal. Más o menos es lo que se entiende con esta propiedad. Pues es matemático en realidad de mercados financieros. Es una propiedad matemática que se espera que que los procesos cumplan. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la definición del mercado de Levy. Este se va a componer de dos partes. La primera va a ser un bono, este no tiene riesgo, entonces este está determinado y esto va a ser como un interés que se puede representar con la letra R y que se modela con esta función BDT, que es como el interés que vamos a obtener si nosotros metemos en el banco a un tiempo fijo nuestro dinero. Y la otra parte va a ser una acción que vamos a modelar con el proceso SDT y va a ser la exponencial de nuestro proceso de Levy XT. Entonces, vamos a tener un tiempo particular que vamos a llamar el tiempo de expiración, T mayúscula, y T minúscula denota un tiempo entre el tiempo inicial y el tiempo de expiración. Finalmente, vamos a denotar como la función U al precio de la opción, que depende del precio de la acción en el tiempo T y el tiempo T mismo. Entonces, si entiendo bien, S sub T representa el precio del bien, pero ¿qué significa entonces X sub T? X sub T es el proceso con el que nosotros estamos más o menos viendo cómo va a ir variando el precio de este bien, de esta acción o de lo que estamos manejando. Pero en el mercado, ¿qué significa? Si S sub T es el valor, es el precio de este bien, ¿qué significa intuitivamente X sub T? Entonces, o es... Haz de cuenta como el dólar que ves que fluctúa a lo largo del tiempo. Entonces, esa fluctuación es la que nosotros vamos a estar, digamos, estableciendo, que es el X. Sí, entiendo, pero según lo que entiendo, lo que estás diciendo, S sub T sería el precio del dólar, no X sub T, ¿verdad? Ajá, es el X sub T. Ajá. X sub T nada más es lo que nos va a ir dando la variación a lo largo del tiempo. Ok. Una pregunta, Giovanni. Sí. Digamos, se puede decir que todos los precios se espera que crezcan de manera exponencial, pero además fluctúan, ¿verdad? Claro. Sí, Y sí. por eso se puede decir La que fluctuación es con el XT. Ok. por definición estamos suponiendo que todo crece, hay como cierta inflación de los precios, pero el logaritmo de S denotamos por X y suponemos que el logaritmo de S se puede modular por el proceso de Levy, ¿verdad? Es otra forma de decirlo. Sí. Gracias. Y al final tenemos la función de pagos, que la representamos con la función G, y esta va a ser una función conocida. Esta va a depender del tipo de opción al que nosotros estamos manejando. Ahora vamos a presentar el proceso con el que estamos manejando, bueno, al que nos enfocamos, y este consta de tres partes. La primera es un proceso, un movimiento browniano, una parte lineal y esta tercera parte que tiene que ver con los saltos. Al inicio del estudio de este tipo de
situaciones. Se comenzó considerando solo los dos primeros términos, pero resulta que los datos de manera empírica, ya en la vida real, resulta que se presentan saltos porque a veces hay fluctuaciones momentáneas en los precios. Entonces se tuvo la necesidad de agregar un tercer término que represente esos saltos, y esto ya se puede utilizar de manera más adecuada a la vida real. Entonces, como les decía, el primer término es el movimiento browniano, y esta NDT que aparece en la suma va a ser un proceso de Poisson con intensidad lambda, y Y, J son una sucesión de variables aleatorias idénticamente distribuidas, independientes y independientes del proceso NT, que tienen estas probabilidades, y naturalmente las probabilidades suman 1. Con esto, al tercer componente le vamos a llamar un proceso de Poisson compuesto con intensidad lambda. Y con esto vamos a tener ahora el teorema de la fórmula de Levi-Khinchin, el cual nos da una representación de cómo podemos tener este valor esperado que involucra al proceso, y nos va a dar esta función que nosotros llamamos exponente característico, y que en general tiene esta forma. El primer sumando es la contribución que tiene por parte del movimiento browniano, el segundo la parte lineal, y la tercera corresponde a la parte que tiene que ver con el proceso de saltos. En nuestro caso, esta medida va a ser discreta y por lo tanto la integral va a ser una suma. Y a la función, bueno, a la distribución de medida mu, se va a llamar la medida de Levi. Las constantes sigma y mu son la dispersión y la deriva. Y la función psi es el exponente característico. En nuestro caso particular, cuando se tiene el proceso que les presenté en el principio, su exponente característico va a tener esta forma particular. Como les decía, aquí está una suma que viene de la integral que tenemos hace un momento. Con esto, ahora lo que vamos a tener es el concepto de medida martingale equivalente. Para esto, tenemos que necesitamos una medida Q que va a ser absolutamente continua respecto a la medida P, de tal forma que nuestra nueva medida Q, que vamos a obtener, ahorita les voy a comentar cómo, este proceso que es ST asterisco, que es un proceso descontado, descontado en el sentido de que vamos a quitar, digamos, la parte de esta parte representa el monto que vamos a obtener sin riesgo del precio que se tiene de la acción, y esta va a ser una martingala. Entonces esto nos ayuda porque digamos que un concepto importante es el arbitraje. Esto quiere decir que se puede obtener una ganancia sin riesgo, incluso sin dinero. Digamos que yo puedo no tener dinero ni riesgo y tener ganancias. En el mercado lo que se busca es que no sucedan este tipo de cosas. Entonces resulta que para modelar este precio y que no tenga arbitraje, esto es posible considerando cualquier martingala, medida martingala equivalente. En el caso del movimiento browniano o de procesos de Poisson, la medida martingala equivalente es única. Sin embargo, para procesos de Levi en general, el estudio de las medidas martingala equivalentes es un poco complicado, porque puede haber una infinidad de ellas y la cuestión es que nosotros debemos de elegir una.
Para nuestro caso particular, nosotros vamos a usar una herramienta que se llama transformada de Escher, que nos brinda un proceso de cómo obtener una medida Q de tal forma que el precio descontado, ese asterisco, va a ser una marginal. Esto lo podemos ver de esta forma. Vamos a obtener a la función psi de Q, ahora va a ser respecto a la medida marginal equivalente. De esta forma, bajo estos valores, cuando este valor de θ es una solución real de la ecuación que se presenta aquí abajo. Aquí esto es lo que nos da la parte de la transformada de Escher. El hecho de encontrar esta solución, podemos encontrar valores pk y sigma, mu y lambda, sin el tilde, de tal forma que ahora sí, Q va a ser una medida marginal equivalente y obtenemos este exponente característico. Se tiene este teorema en donde se garantiza la existencia de Sθ y tenemos dos casos. El primero, cuando sigma es distinto de cero, entonces existe una solución real única, y en el otro caso, cuando sigma es igual a cero, se tiene que satisfacer una de estas tres condiciones de tal forma que se tiene una solución única a la ecuación que tenemos aquí al final. Giovanni, una pregunta. ¿Este teorema es tú hecho o ya está en literatura? En general se tiene la demostración del teorema cuando sigma es distinto de cero, pero como nosotros en algún momento del trabajo consideramos sigma igual a cero, bueno, nos dimos cuenta de que son necesarias estas condiciones para poder asegurar la existencia de esta solución. Entonces, digamos, es tu extensión de un teorema que se conoce. Sí, de un caso, bueno, de este caso particular. Entonces, una pregunta, Giovanni. Respecto a esta nueva medida, se puede decir, respecto a esta martingala, ¿la función característica se ve de la misma manera, más o menos, o tiene...? Sí, prácticamente tiene la misma forma, salvo que ahora los valores de sigma, mu y lambda y pk, todos cambian en el sentido que, bueno, que estamos presentando aquí, pero tienen la misma forma. Muy bien. Todos los valores con los que cambian, los parámetros. Entonces es como un truco teórico, se puede decir, para simplificar el análisis teórico, ¿verdad? Bueno, entonces, ya con esto vamos a presentar algo que se llama la condición ACP. Para esto vamos a tener un proceso de Levy y su distribución representada por P. Entonces la medida potencial Q va a ser denotada por esta BQ y solo está definida mediante esta integral. Nosotros decimos que la condición ACP o la medida de potencial, que es absolutamente continua, va a ser que para cada Q mayor que 0, esta medida BQ va a ser absolutamente continua respecto a la medida del B que conocemos, la de X normal. Esta condición es importante porque a la formulación de cuando se presenta el teorema de obtener el precio de la opción, esta condición es necesaria para poder aplicar el teorema. Entonces, se sabe que para el caso cuando sigma es mayor que 0 en nuestro caso particular, la condición ACP se satisface. Entonces, digamos que ese hecho lo vamos a utilizar más adelante. Tenemos la definición de proyectores analíticos y los tenemos representados de esta forma. No es la única forma de presentarlos, hay otras, pero con esta es la que vamos a emplear para hacer nuestros cálculos. Y se definen las transformadas de Fourier y de
Laplace, como usualmente. En este caso utilizamos esta representación para obtener la isometría de L2, que también la vamos a utilizar más adelante. Una pregunta. Normalmente, digamos, en variable compleja, proyección con más corresponde a característica de 0 a más infinito, al revés. Pero esa puede ser, pero si la función, la transformada de Fourier está considerada con el signo más, ¿no? No. Y nosotros consideramos menos. Sí, cambiaste el signo, ok. Ajá. Una pregunta, Giovanni. P más a veces se conoce como la transformada de Hilbert, ¿verdad? ¿Cuáles nombres tienen estas transformadas por lo común? ¿Sí? En análisis complejo. No, proyección de Séguin digamos, límite de transformada de Hilbert. Sí, es proyectores analíticas, proyectores analíticas. Transformada de Hilbert está operadores de S. La que intercambia. Sí, P más menos P menos. Sí, P más menos, diferencia de... Diferencia, sí. La diferencia se conoce como transformada de Hilbert. Sí. Ajá, sí. Bueno, entonces se tienen las definiciones de la transformada y ahora lo que sigue es el operador infinitesimal del proceso x de t. Este se define de manera, de esta forma, que tiene que ver con la transformada inversa de Fourier y el exponente característico del proceso x de t. Este va a tener un dominio denso en L2. Y con todos estos ingredientes, digamos, podemos llegar a la formulación de un teorema que es muy importante, que está en el libro de Boyarchenko y Lewandowski, en el cual se da un problema pseudodiferencial y cuya solución corresponde, en nuestro caso, al caso del precio de opción. Entonces, para esto, nosotros estamos manejando el precio con una barrera. Hay diferentes tipos de opciones con barreras y nosotros nos enfocamos en el caso que da una NAU de una opción europea. Entonces nosotros tenemos un tiempo de expiración T, un precio fijo y X menos va a ser la barrera que nosotros estamos determinando para el precio. Entonces, si durante la vida de la opción, o sea, cuando va fluctuando, este precio que nosotros, que va teniendo, toca la barrera desde arriba, entonces la opción pierde el valor. Nosotros estamos condicionando entonces que el precio de la opción sea mayor siempre a la barrera que nosotros ya preestablecimos. Y entonces, con esto nosotros podemos dar una función de pago, esta g de t, que era la inicial, condicionada a que esta t' de b es el primer tiempo que el proceso x de t toca al conjunto b, que en este caso va a ser menos infinito a x menos, y este primer tiempo va a ser mayor que t, para que nosotros tengamos la seguridad de que entre 0 y t el precio de la opción va a ser mayor que 0. Entonces, aquí nuevamente suponemos que ya nosotros podemos escoger a esta medida Q y que va a ser con esto de la transformada de H. Entonces, en esta formulación se da la forma como tiene que ser una función f específica que tiene que ver con estos valores esperados bajo ciertas condiciones, y el teorema que les comentaba hace un momento sobre la solución está dada en el libro de Boyarchenko y Lewandowski, en el cual dice y x de t es un proceso de Levy de una dimensión y que satisface la condición ACP
Entonces, nuestra función f, que presenté aquí, que tiene una forma un poco complicada, esa va a ser solución a este problema. Para nuestro caso, las funciones GC y GT van a ser 0. Entonces, la notación se vuelve más simple. Y aquí estas dos partes se vuelven 0 y solo nos quedamos con un valor esperado. Eso, trasladado al problema que nosotros estamos manejando, se tiene que el valor del precio de la opción, que tiene que ver con este valor esperado, va a ser la solución a este problema. Entonces, si nosotros podemos resolver este problema, vamos a poder encontrar el precio de la opción. Y para resolver este problema, nosotros lo que hacemos inicialmente es un cambio de variable. Esta x menos x menos la vamos a denotar como x tilde y podemos notar que esta x tilde va a ser siempre positiva y esto nos va a ayudar más adelante a la hora de poder aplicar los proyectores. Y entonces tenemos bueno, con este cambio de variables se tiene el problema anterior a este problema y ahora si se aplica la transformada de Laplace a la función u y a esa transformada la nombramos como sí, vamos a obtener que el problema que se tiene inicialmente se puede simplificar a una ecuación que vamos a trabajar con ella para poder resolver. Entonces, lo que nosotros tenemos es que aquí estamos manejando esto para x mayor que 0. Entonces, esto lo podemos extender a toda la línea real para una función, agregando una función psi1 en la ecuación anterior. Esta psi1 va a ser una función desconocida que tiene soporte en los negativos y que está en L2. Con esto podemos aplicar la transformada de Fourier y vamos a nombrar a la primera parte como y más y a esta transformada de Fourier como y menos, y esto nos va a servir más adelante para poder obtener nuestra solución que estamos buscando. Pero para esto todavía nos falta una cosa más, que es la factorización de Wiener-Hopf. Para esto, nosotros vamos a considerar el parámetro omega como el parámetro que sale de aplicar la transformada de Fourier. Y consideramos a omega que está en este contorno gamma teta, donde teta es un número arbitrariamente pequeño y de tal forma que gamma tiene esta representación. Generalmente nosotros usamos el contorno de integración de la transformada inversa de Laplace como el eje imaginario o una traslación de este. Pero en este caso, nosotros vamos a deformar un poco el eje imaginario en este contorno para poder emplear los cálculos y que estos sean un poco más fáciles. Esta deformación se puede ver en uno de los artículos del Dr. Brutsky que explica más a detalle. Entonces, para hablar de la factorización de Wiener-Hopf, nosotros tenemos a la función a como la suma del exponente característico, r y omega. Este es uno de los factores que se tiene aquí precisamente y por eso es por lo que nosotros queremos factorizarlo. De tal forma que la función a más admite una continuación analítica en el plano inferior complejo y respectivamente la menos en el plano superior. Entonces, nuestro objetivo va a ser obtener la factorización de Wiener-Hopf de la función a, que en nuestro caso particular es esta suma, ¿no? Entonces, nosotros vamos a factorizar este factor y el segundo es bueno, nace naturalmente, ¿no? La factorización inicial. Con esto, el primer factor lo podemos volver a factorizar en el sentido de que encontramos raíces r más y r menos
Y nosotros, dado que estas tienen una representación particular, nosotros podemos obtener propiedades de este más y de este R más y R menos que nos van a ayudar más adelante, como que se encuentran en el plano, una se encuentra en el plano superior y la otra en el plano inferior. Y ahora lo que nos corresponde es encontrar una factorización de Wiener-Hopf de esta última parte. Ese es un poco delicado porque la función no es muy sencilla. Entonces le vamos a nombrar F mayúscula a ese factor de esa, bueno, de esta función. Para encontrar su factorización de Wiener-Hopf vamos a necesitar la parte de condiciones de Hölder. Esto es que para una función phi que va del círculo unitario a los complejos y gamma a un número entre 0 y 1, decimos que la función phi está en el, bueno, que satisface la condición de Hölder con índice gamma si se satisface esta condición, que se parece un poco a la condición de Lipschitz si gamma es igual a 1. Y también podemos decir, por ejemplo, que si gamma es mayor que 1 y phi satisface esa condición, necesariamente phi tiene que ser una función constante. Y como nosotros podemos hacer una transformación del círculo unitario a la recta real, podemos trasladar el caso de la condición de Hölder a funciones que van de los reales a los complejos. Y en este caso, la condición que tienen que satisfacer es que la suma de dos supremos tiene que ser finita. Y de alguna forma es equivalente una con otra. Una pregunta, Giovanni. En esta última condición, no se considera el caso cuando cuando una de las xi es pequeña y otra es grande, ¿verdad? No, ajá, ponemos todas como o son pequeñas o son grandes. Y no sale, bueno, me parece que técnicamente aquí algo es dudoso. La condición que está escrita abajo garantiza por lo menos la continuidad en los puntos 1 y menos 1 o no. 1 y menos 1. Yo tengo duda. Sí. Es que nunca se considera el caso cuando una de las variables es 1 o menor o igual que 1 y la otra variable es mayor que 1. Me parece que la condición de abajo nunca abarca estos casos. Ajá, sí, tiene que, como dices, o ser grandes o ser pequeños para poderlos poner aquí en esta. Tal vez en el segundo supremo debe ser mayor o igual que 1, no sé. Me esperé checar, no recuerdo exactamente. Ok. Bueno. Entonces, con esto nosotros vamos a tener lo siguiente. Nuestra función f mayúscula y su derivada satisfacen la condición de Hölder para un omega que está entre 0 y 1. Y esta función A2 más y menos, que están definidas como el exponencial de aplicar el proyector analítico más o menos correspondientemente al logaritmo de la función f, que depende de el parámetro phi y con un omega fijo. Y entonces también se tiene que estas dos funciones, la derivada de p más y p menos, y aplicado al logaritmo de f, va a estar en satisface la condición de Hölder, con un omega igual entre 0 y 1, y la derivada del inverso de A2 también va a estar, satisface esta condición. Con esto. Lo siento, Giovanni. Entonces, A2 más menos es la factorización de Wiener-Hopf de la función. Es una parte de la factorización porque se tiene que unir con el factor que tiene que ver con las raíces del polinomio que encontramos también de R más y de R menos. Ya. Pero al menos es la factorización de Wiener-Hopf de sí, F. claro. Ajá, sí es la factorización. Ok. Entonces, en este caso, vamos a tener que nuestra factorización que estábamos buscando
va a ser de la forma A1, va a ser xi menos la raíz que encontramos, multiplicado por esta A2, que corresponde a la factorización de la función f. Y tenemos que el inverso de estas funciones va a ser uniformemente acotada para los omegas que están en este contorno deformado que llamamos gamma de teta. Entonces, necesitamos esta definición que son los espacios C de este intervalo 0 infinito y L2, que es el espacio de funciones que si nosotros fijamos un tau, esta función tomando como parámetro la primera entrada, pertenece al espacio L2, y sacando la norma de esa función, y si la llamamos f de tau, entonces se tiene que el límite de esta f de tau va a ser igual a 0. Y también tenemos que si nosotros tenemos a nuestro exponente característico y tenemos las raíces que ya habíamos encontrado anteriormente, que son raíces de este polinomio particular, entonces se tienen las siguientes estimaciones. El recíproco de A, de xi omega, que es precisamente esto, va a ser menor que una constante y el módulo de omega. Y de manera similar esta desigualdad. Esto nos va a ayudar igual más adelante para el teorema que vamos a demostrar. Entonces, tenemos que G va a ser una función en L2 y psi de Q es el exponente característico con el sigma distinto de 0. Entonces, la solución al problema que estamos buscando va a ser única, va a estar en el espacio C que les había definido anteriormente. La solución tiene esta forma, que tiene que ver con la transformada inversa de Laplace y la transformada inversa de Fourier. Uno de los factores que sale de la factorización de Wiener-Hopf, aplicar el proyector negativo a este cociente. Y este va a ser continuo para las dos entradas que tiene como parámetros la función U. Entonces, para probar este teorema, lo que se tiene es que recordamos que este X más y Y más y Y menos son las transformadas de Fourier de estas dos funciones. Y se tiene que la función A, que es esta, ya conocemos su factorización de Wiener-Hopf, en donde los inversos de cada una son acotados. Entonces, aplicando los proyectos analíticos más y menos a la ecuación de donde nacieron Y más y Y menos, se tienen estas formas de cómo se representa Y más y Y menos. Entonces, lo que resta nada más es sacar la transformada inversa de Fourier, en este caso, para que nos quedemos con psi de x tilde y omega, que está precisamente aquí. Y recordando que psi es la transformada, es aplicar la transformada de Laplace a la función u, entonces u va a ser igual a la transformada inversa de Fourier, digo de Laplace, de Fourier y todo lo que corresponde. Ahora lo que vamos a demostrar es que esta función va a estar en el espacio de funciones C. Entonces, para este caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero inspeccionar la parte más interna de esta solución, el cociente, y notamos que su transformada de Fourier dividido entre uno de los factores, el factor positivo de la factorización de Wiener-Hopf, va a ser menor o igual que esta parte, porque nosotros ya hicimos la estimación de que esto va a ser menor o igual que C sobre el módulo de omega más 1. Y debido a que G va a ser una función en L2, su transformada Fourier también está en L2, y entonces este número es finito. Entonces, este va a ser, bueno, este cociente va a estar en L2.
Y como el proyector analítico también es un operador que va de L2 a L2, entonces todo esto va a estar en L2. Seguimos con la otra parte que corresponde a la parte negativa de la factorización de Bindehoff, pero ya tenemos una estimación también para esta. Entonces todo junto se puede simplificar como este cociente, y esto sabemos que es finito porque está en L2. Entonces al final la norma L2 de todo esto va a estar acotada por una función que depende únicamente de omega. Entonces, ahora vamos a nombrar como m de x menos, porque depende de x menos esta función, a toda esta parte que tenemos adentro de la norma. Y lo que nosotros sabemos es que este u de x menos va a ser la transformada inversa de Laplace, que vamos a representar ahora con esta integral, pero consideramos el contorno de integración gamma de θ. Ahora lo que resta es hacer algunas estimaciones sobre esta integral para poder obtener el resultado que queremos. Entonces, haciendo algunos cálculos, tenemos lo siguiente. Vamos a buscar hacer una estimación de la norma de u de x menos, fijando tau. Entonces esto lo podemos representar de manera directa, y lo que hacemos en el paso siguiente es denotar este módulo al cuadrado de esta integral como el producto de la integral con su conjugado, y después hacer una desigualdad de Holder, y con esto se tiene esta desigualdad haciendo cambio de el orden de integración. Y nosotros ya sabemos que esta norma de L2 de m de x está acotada por la 1 sobre el módulo de omega más 1, y hacer esta integral va a ser más fácil debido a que este gamma de θ es simétrico respecto a la recta real. Por eso tenemos aquí este 2. Y estos módulos, bueno, esta integral con estos módulos se convierte en una integral más fácil de manejar, que es. Y como esta es la segunda parte también es correspondiente a la primera, se puede ver que va a ser prácticamente la misma integral. Y entonces esta integral tiene la forma de una función integral exponencial. Entonces, haciendo cambio de variable aquí nada más, se tiene que la norma completa va a ser menor o igual que dos constantes positivas divididas sobre pi y multiplicadas por esta exponencial y por esta función de integral exponencial. Y si sacamos el límite cuando tau se va a infinito, sabemos que como θ, recordemos que es un número pequeño, entonces la contribución que va a hacer esto en comparación a la función exponencial, esta le va a ganar, entonces todo se va a hacer. Por lo tanto, como tiene este límite, ya tenemos que esta u de x menos va a estar dentro de el espacio de funciones C que estábamos definiendo anteriormente. Y finalmente... Lo siento, Giovanni, la página anterior se puede. ¿Está? ¿O la anterior? Anterior. Ajá. Sí, ok. Sí, ok. Lo siento. Entonces, con este teorema pasamos al siguiente. Este teorema lo que nos quiere, bueno, lo que obtenemos es que nosotros ya tenemos para una barrera inferior que denotamos por x menos, lo que nosotros queremos ver
es cómo se comporta la solución cuando la barrera se va haciendo cada vez más negativa. Y esto lo que nos quiere decir es que, o lo que uno espera intuitivamente, es que esta solución debería de acercarse a la solución del problema sin barreras. Porque si la barrera inferior cada vez se va haciendo más negativa, entonces debiera de parecerse a un problema sin barreras. Y es lo que nos dice precisamente esto, que cuando el límite de x menos, que se va en menos infinito, de la diferencia de estas dos, y sacamos su norma, va a ser igual a 0. Solo que aquí vamos a necesitar estas condiciones adicionales. Vamos a tener g, una función en L2, vamos a tener su transformada de Fourier y su derivada. Vamos a pedir que estas estén en L1 y que esta suma que tiene que ver con la suma de las probabilidades con este factor al cuadrado tiene que ser finito. Con estas tres condiciones, y es que estas salen a la hora de estar haciendo cálculos, no se puede garantizar siempre que algunas desigualdades se satisfagan, entonces por eso necesitamos estas condiciones para que a la hora de que estamos haciendo los cálculos se pueda obtener el resultado. Para la solución, para la demostración de este teorema, lo que se emplea básicamente es la misma idea de hacer esta diferencia y hacer estimaciones sobre cómo va a comportarse a la hora de, en vez de tener aquí un P menos, tendría que ser la diferencia entre las dos soluciones y encontrar una cota de tal forma, de este tipo, de tal forma que cuando saquemos el límite pues, también se vaya a hacer. Entonces, es similar a la anterior, salvo unas cuestiones de cálculos que, repito, necesitamos estas condiciones para que podamos obtener el resultado. Y con esto se demuestra este teorema y es lo que básicamente quería platicar. Gracias, Giovanni. Preguntas, comentarios. ¿Qué dice Sergey? Sí. No hay preguntas. Comentarios. Todas absolutamente claras, sí, sí. Entonces, quiero hablar unas palabras. Ya puntos principales, puntos que es más esenciales son siguientes. Entonces, nosotros reducimos este problema sobre precio de opción con una barrera a una ecuación de Wiener-Hopf, por otras palabras, a un operador Toeplitz-Hardy. Este operador tiene símbolo más delicado. Primero, este símbolo contiene dos partes. Parte de polinomio de segunda orden y parte oscilatoria, esta función casi periódica. Entonces, si símbolo solamente es polinomio de segunda orden, no tenemos ningún problema. Si símbolo tiene forma como función casi periódica, hay una teoría conocida, bastante profunda, pero buena conocida. Pero en esta caso tenemos la suma dos partes y esta es la problema bastante delicada para factorizar este polinomio. Es primera. Segunda cosa, que símbolo contiene una parámetro omega. Y siempre debemos
entender que todas resultados deben ser uniformemente respecto a esta omega. Y tercera punta, de solución de esta ecuación Wiener-Hall, debemos poner adentro dos integrales, transformada de Fourier inversa y transformada de Laplace inversa. Y después debemos estudiar estas integral doble, debemos demostrar que esta integral pertenece a una clase razonable. Entonces trabaja bastante complicado en sentido de técnica. Y que resultado más delicado, más complicado, más profundo es último teorema. Este teorema dice? Este teorema dice que si nuestra barrera va a cero o en términos de x va a menos infinito, de valor límite es naturalmente precio opción sin barreras. Entonces, ¿qué significa? Significa que si x menos bastante grande, módulo de x menos bastante grande, entonces podemos cambiar el precio de opción con barrera por opción sin barrera u infinita. Es precio opción sin barrera. A fórmula para opción sin barrera mucho más fácil que fórmula para opción con barrera. Entonces esta trabaja bastante buena, bastante profunda y finalmente estoy contento. Es todo. Gracias. A una pregunta posiblemente no tiene sentido, pero entonces ponen algunas condiciones a esta opción y obtienen resultados. Si hay en el mercado financiero real una opción que tiene, digamos, características parecidas y su comportamiento en tiempo corresponde a lo que ustedes obtienen, o es solamente un modelo que no tiene, digamos, análogos reales. Sí, es solo un modelo. Es solo un modelo, nada más. Entonces, la pregunta natural, ¿este modelo corresponde o no corresponde a las cosas reales, al mercado real? Para aclarar este problema es necesario hacer trabajo grande. Y este es otro problema, no es problema de nosotros. Ok. Si Giovanni no compró una casa buena nueva con los resultados de su trabajo, entonces no encontró. Hay que buscar. Ok, más preguntas o comentarios. No, gracias Giovanni. Y esperemos que mañana todo pase perfecto para ti. Gracias. Gerardo, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Entonces, aquí te toca. Entonces, siguiente Así es, plática, sí, en 31 va a dar Gerardo. Así es. ¿Qué tema sería? Es operadores invariantes bajo traslaciones en espacios de Hilbert con núcleo reproductor. Y el chiste que encontraron algo nuevo como ejemplo. Un ejemplo nuevo, tenemos un ejemplo nuevo y también vamos a presentar algunas cosas que tuvimos, unos problemas que hemos tenido
presentar problemas a presentar soluciones. Unas soluciones, otros problemas, pero más soluciones que problemas. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos en una semana con Gerardo como Sí. expositor. Hasta luego. Saludos a todos, cuídense mucho y nos vemos en una semana. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego.